Cada narración nos recuerda el poder de la imaginación. Ahora es oportunidad de la alumna Sánchez Victoria, de la secundaria general número 214 del turno matutino del grupo segundo A, con el cuento Es que somos muy pobres, del autor Juan Rulfo. Aquí todo va de mal en peor. La semana pasada se murió mi tía Jacinta y el sábado, cuando ya la habíamos enterrado y comenzaba a bajarse en la tristeza, comenzó a llover como nunca. A mi papá le dio coraje porque toda la cosecha de cebada estaba soleándose en el solar. El aguacero llegaba en grandes olas de agua, sin darnos tiempo ni siquiera de esconder, aunque fuera un manojo. Lo único que pudimos hacer, todos los de mi casa, fue estarnos arrimados debajo del tejabán, viendo cómo el agua fría que caía del cielo quemaba aquella cebada amarilla tan recién cortada. Y apenas ayer, cuando mi hermana Tacha acababa de cumplir 12 años, supimos que la vaca que mi papá le había regalado por el día de su santo se la había llevado el río. El río comenzó a crecer hace 3 noches, a eso de la madrugada. Yo estaba muy dormido, sin embargo el estruendo que traía el río al arrastrarse me hizo despertar enseguida, pegando el brinco de la cama con mi cobija en la mano, como si hubiera creído que se estaba derrumbando el techo de mi casa. Pero después me volví a dormir, porque reconocí el sonido del río y porque ese sonido se iba haciendo igual hasta traerme otra vez el sueño. Cuando me levanté, la mañana estaba llena de nublazones. Parecía que había seguido lloviendo sin parar. Se notaba en que el río se escuchaba más cerca, se olía más cerca. Se olía como se huele la quemazón, el olor a podrido del agua revuelta. A la hora que me fui a asomar, el río ya había perdido sus orillas. Iba subiendo poco a poco por la calle real, metiéndose a toda prisa a la casa de esa mujer que le dicen la tambora. El chapaleo del agua se oía entrar por el corral y salir en grandes chorros por la puerta. La tambora iba y venía, caminando por un pedazo que ya era parte del río, echando a la calle sus gallinas para que pudieran ir a esconderse a algún lugar donde no les llegara la corriente. Y por el otro lado, por donde está el recodo, el río se debía haber llevado, quién sabe desde cuándo, el tamarindo que estaba en el solar de mi tía Jacinta, pues ahora ya no se ve ningún tamarindo. Era el único que había en el pueblo y nomás por eso la gente se da cuenta que la creciente, esta que vemos, es la más grande que ha bajado el río en muchos años. Mi hermana y yo volvimos a ir por la tarde para ver aquel amontonadero de agua que se hace cada vez más oscura y espesa y que ya está por muy encima por donde debe de estar el puente. Estuvimos ahí horas y horas sin cansarnos viendo la cosa aquella. Después nos subimos por la barranca porque queríamos oír bien lo que la gente decía, pues abajo, junto al río, hay un gran ruidazal y solo se ven las bocas de muchos de cómo se abren y se cierran y como que quisieran decir algo, pero no se oye nada. Por eso nos subimos por la barranca, donde también hay gente mirando el río y contando los prejuicios que ha hecho. Allí fue donde supimos que el río se había llevado a la Serpentina, la vaca esa que era de mi hermana Tacha, porque mi papá se lo había regalado por el día de su cumpleaños y que tenía una oreja blanca y otra colorada y muy bonitos ojos. No acabo de saber por qué a la Serpentina se le ocurriría pasar por el río este, cuando sabía que no era el mismo río que conocía de a diario. La Serpentina nunca fue tan atarantada. Lo más seguro es que se ha de haber venido dormida como para dejarse matar así nomás por nomás. A mí muchas veces me tocó despertarla cuando le abría la puerta de su corral, porque si no, de su cuenta, se quedaba ahí todo el día, con los ojos cerrados, bien quieta y suspirando, como se oye suspirar a las vacas cuando duermen. Y aquí ha de haber sucedido eso, de que se durmió. Tal vez se le ocurrió despertar cuando sintió como el agua pesada le golpeaba las costillas. Tal vez entonces se asustó y trató de regresar, pero al volverse se encontró entrevarada y acalambrada entre aquella agua negra y dura, como tierra corrediza. Tal vez bramó pidiendo que la ayudaran, bramó como solo Dios sabe cómo.
Yo le pregunté a un señor que vio cuando la arrastraba el río si no había visto al becerrito que andaba con ella, pero el hombre dijo que no sabía si lo había visto. Solo dijo que la vaca colorada había pasado patas arriba muy cerquita de donde él estaba y que allí dio una voltereta y no volvió a ver ni las patas, ni los cuernos, ni ninguna señal de la vaca. Por el río rodaban muchos troncos de árboles, con todo y raíces, y él estaba muy ocupado agarrando leña, como para darse cuenta si eran animales o troncos los que arrastraban. La apuración que hay en mi casa es por lo que puede suceder el día de mañana, porque mi hermana Tacha se quedó sin nada, porque mi papá con muchos trabajos había podido conseguir a la serpentina desde que era una vaquilla para poder dársela a mi hermana Tacha, con el fin de que ella pudiera tener un capitalito y así no se fuera a ir de piruja como mis otras dos hermanas, las más grandes. Y esa es la preocupación de mi papá, de que Tacha se fuera a ir de piruja como mis otras dos hermanas, al sentir que quedó muy pobre, viendo la falta de su vaca y viendo que ya no iba a tener con qué entretenerse mientras le daba por crecer y poder casarse con un hombre bueno que la pueda querer para siempre. Pero ahora eso va a estar difícil, porque con la vaca era diferente. No había faltado quien se hubiera dado el ánimo de casarse con ella, al también querer tener aquella vaca tan bonita. Ahora la única esperanza que nos queda es que el becerrito todavía esté vivo. Ojalá no se le haya ocurrido pasar el río detrás de su madre, porque si fue así, que mi hermana está así tantito de hacerse piruja y mamá no quiere. Mi mamá no sabe por qué Dios la castigó dándole unas hijas de ese modo. Dándole unas hijas de ese modo, cuando en su familia, desde su abuela para acá, nunca ha habido gente mala. Todos fueron criados bajo el temor de Dios y todos eran muy obedientes y nunca le cometieron ninguna irreverencia a nadie. Ella le da vueltas a todos sus recuerdos, pero solamente no se acuerda cuál fue su pecado o el mal que hizo para que les diera una hija tras otra de ese modo, con ese tan mal ejemplo y costumbre que tenían. Tacha llora junto al río al pensar que su vaca no volverá porque el río se la ha matado. Yo trato de consolarla, pero ella no entiende y llora con más ganas. De su cara salen chorretes de agua sucia, como si hubiera parecido que el río se metió dentro de ella. Ella está aquí llorando sin parar, mientras su pecho se mueve de arriba a abajo, como si de repente empezara a hincharse para comenzar a trabajar por su perdición. Gracias.